Entonces, bueno, buenos días a todos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y después le hago la pregunta si es que tienen duda de lo que estábamos discutiendo. Entonces, ¿cuál es el repaso? Entonces, lo que estábamos discutiendo era, esencialmente estábamos discutiendo que en la materia existe la posibilidad de tener, digamos, elementos que a pesar de estar neutros pueden generar campo eléctrico. Eso es lo importante. Entonces, el punto importante es que en la materia puede ser neutra, pero generar campo eléctrico. Entonces, la materia en este aspecto, por insistir, puede ser completamente neutra, pero podría generar campos eléctricos. ¿Ok? Esto es un poco extraño, pero no es tan así cuando tenemos que entender, o sea, si tenemos un elemento de materia cualquiera, por ejemplo, tenemos un pedazo cualquiera de materia, y esta materia, digamos, entonces, esta materia tiene el problema de que está neutra, la carga actual es cero, pero al interior hay cargas. ¿Okay? Eso típicamente vimos que nos pasaba cuando tomábamos papel o tomábamos otras cosas y tenía este problema. ¿Okay? Entonces, para evitar ese problema, o para modelar esto, la clase pasada introducimos un concepto muy interesante que incluso nos permitió entender que hay partículas fundamentales o partículas que llamamos fundamentales, como el caso del neutrón, que tienen la capacidad de ser, insisto, la parte importante es estar neutra, pero generar campo eléctrico. Entonces, el modelo que usamos fue muy simple, es lo que llamamos un dipolo, es el modelo más simple, hay modelos más complicados, pero este modelo muy simple, esencialmente, que era lo que tenía una carga negativa, Q, y tenía una carga positiva, una carga negativa menos Q y una carga positiva más Q, separadas por una pequeña distancia. ¿Okay? Una distancia llamamos E. Y lo que vimos era que si usamos el sistema de representación, entonces nuestro dipolo está en la posición R', que por construcción lo vamos a colocar siempre la carga negativa, siempre el dipolo es la carga positiva hacia la carga negativa, y lo que vamos a ver entonces es que nos preguntamos cuál era el campo eléctrico en una posición R cualquiera. ¿Okay? Y lo que vimos era que si uno definía una cantidad muy importante que fue el dipolo, el momento dipolar, es que simplemente era considerar el límite que la carga fuera muy grande. Ahora físicamente, ¿por qué tiene sentido? Es porque las cargas que hay por ejemplo, en un átomo son muy grandes, o las fuerzas son muy intensas. Recuerden cuando comparamos con la fuerza eléctrica, era del orden de tantas veces más grandes que la fuerza gravitacional, así que son muy, muy intensas. Por otro lado, las distancias típicas que estamos tomando en consideración son escalas de los Armstrong, de la menos 10 metros, y por lo tanto son muy pequeñitas comparado a la escala en las cuales nosotros vivimos. Nosotros vivimos en la escala que son típicamente los centímetros, milímetros, metros, kilómetros, etc. Y por lo tanto en esa escala la materia, como vamos a ver la materia, entonces tiene esta interesante propiedad. Y por lo tanto definimos esta cantidad como simplemente Q por L. ¿Okay? La carga, el sistema tiene una carga neta, tenemos dos cargas separadas, pero Q por L, una tiende a cero, la otra tiende a infinito, y pensamos que el producto de las dos es finita, y eso nos da el momento dipolar. Lo entretenido es que, bueno, en la práctica uno lo representa así, o sea, si alguien me dice, por ejemplo, tengo un neutrón o tengo alguna partícula que tiene un momento dipolar, uno coloca una posición, pero ahora las posiciones tienen flecha. Antes las posiciones eran solo donde estaba la carga, pero ahora tiene flecha, porque eso es importante, porque la forma del campo eléctrico que genera depende de donde esté el dipolar. Y en particular vimos que el campo eléctrico que generaba un momento dipolar era simplemente 1 partido por 4pi, y lo calculamos epsilon 0 de 3 veces
venía simplemente R menos R', es decir, la diferencia entre la posición donde está el dipolo y el campo que quiero calcular, y eso estaba multiplicado por P por R menos R', y esto estaba dividido por el módulo de R menos R' elevado a 5. Si se fijan, arriba hay 2 R menos R', abajo hay 5, así que ese término va como 1 partido por la distancia al cubo. Eso es lo importante de entender del campo eléctrico de un dipolo, es 1 partido por la distancia al cubo. El campo eléctrico de una carga puntual decae como el inverso de la distancia, eso lo vendimos por ley de Gauss. Y acá además viene otro término más, que es P, que es el tanto antidipolar, dividido por R menos R' al cubo. Así que eso nos da el momento dipolar, muy importante esta fórmula, de un campo eléctrico. ¿Okay? Y si lo graficamos, y eso fue lo que traté de convencerlo, o sea, en el espacio, alguien me dice, tengo un dipolo, por ejemplo, las moléculas de agua son dipolares, y uno se pregunta, ¿cómo será de una molécula de agua? Esencialmente lo que hacemos es que, por ejemplo, si lo grafico aquí, voy a colocarlo acá, y alguien me dice, bueno, está acá la partícula, la molécula de agua, y su dirección de su momento dipolar está en esta dirección P. Lo que descubrimos es que el campo eléctrico que genera, ¿ok? El campo eléctrico que genera, ups, parece que se perdió, no sé por qué. Perdió el foco. Se focalizó, sí. Voy a focalizarlo un poco. A ver si... ¿Ok? Ok. Eso, bueno, va a focalizar de nuevo mejor. Ok, que un poquito más pequeño, pero parece que está mejor el foco. Me dicen si se focaliza. Entonces, el campo eléctrico... Mejor. Entonces, si uno grafica el campo eléctrico en una especie de óvalo así, que apuntan en esta dirección, y acá hacia el otro lado simétrico. Así es la forma del campo eléctrico. Es decir, que si alguien me pregunta cómo el campo eléctrico en esta posición de acá, simplemente es apunta en esa dirección, el campo eléctrico aquí apunta en esa dirección, aquí en esa dirección, etc. Así que el campo eléctrico tiene esta forma que estamos viendo ahí. ¿Ok? Tenemos entonces eso que está ahí. Voy a tratar de acercar un poco, a ver si se nos permite acercar un poco más. No, si hago eso, ok, eso al revés, no, vale. Voy a volver a acercarlo simplemente porque quiero que se vea mejor la pantalla. Ok, simplemente, ahora va a volver, solo un segundo. ¿Okay? No. Ok, bueno, no importa, vamos a dejarlo, digamos, que use el que tiene referencia, porque eso lo usa mejor que yo. Ok. Entonces, vemos el campo eléctrico tiene esa forma que está ahí. Todavía ven desfocalizado, ¿no? Parece que sí. Entonces, voy a simplemente, por simplicidad, vamos a cambiar de cámara, vamos a buscar esta de acá. Vamos a simplemente, solo se lo voy a cambiar de cámara, vamos a mejor la de mi teléfono, la de mi computador, me parece que se está viendo un poco mejor. Okay. Ahí ven un poco, bueno, deberían ver ahora, solo un segundo, vamos a ver mejor. Se focalizó. Sí, sí, lo voy a, un segundo ya vamos a ver si se va a focalizar además. Se va a sacar el anclaje está acá, ya lo van a, ahí lo verán ver bien. Ok, ahora debiera aparecer la mía. Ok, se ve mejor la mía, ¿no? La mía es la que se ve como la parte blanca. Solo para... ¿Se ve mejor ahí? Ahora la voy a focalizar, voy a encajarla bien, pero a veces creo que se ve más nítido. ¿Se ve mejor ahí? ¿Ahí está mejor? Solo por me confirman. ¿Con su computador o con el...? Con la que estamos viendo ahora. ¿Se ve mejor esa? Creo que se ve más nítida la pizarra. ¿Está bien ahí? Con el computador se ve bien. Ok, vamos a usar esa por ahora porque creo que se ve mejor. Entonces, mostramos que el campo eléctrico o el dipolo tenía esta estructura que vemos ahí. Ahora, vuelvo a insistir, esto me dice que tengo partículas de naturaleza que esencialmente la gracia que tiene es que genera
campo eléctrico a pesar de estar neutra. Y lo interesante, ya les dije que ejemplos de esto, el ejemplo que me gusta más siempre mencionar es el neutrón. Pero no es el neutrón el ejemplo más cautivante, sino que vamos a ver que es el papel molido que aprendimos cuando hacíamos esos pequeños videos. Pero voy a tratar de explicarlo un poco mejor, voy a usar un ingrediente más para poder explicar cómo funciona eso. Entonces, para explicar eso necesito también calcular el potencial de un dipolo, potencial eléctrico de un dipolo, y ahí quedamos en la clase pasada. Y eso lo calculamos simplemente porque el potencial era el potencial de dos cargas separadas por una distancia, así que será muy fácil, la U partido por 4 y epsilon 0, R menos R' menos L, esa era la carga positiva, menos una carga negativa, la posición 4pi epsilon 0, R menos R'. Y si desarrollan el Taylor, tal como lo hice en la clase pasada, lo que digamos exactamente el Taylor, entonces este término de acá, el Taylor, simplemente es R menos R' menos L, era simplemente 1 partido por R menos R', y 1 más, en este caso nos queda más simplemente P por T, digamos, nos queda el T que estaba acá por R menos R', ¿ok? Y nos quedaba eso dividido entonces por esto que estaba acá, que era R menos R'. Y en este caso nos quedaba cuando desarrollamos al cuadrado. Entonces, si eso lo reemplazo arriba, se va aproximado porque aquí estoy botando más órdenes de cuadrado. Y de cuadrado, ¿no? Y de cuadrado. Y entonces, cuando lo reemplazamos arriba y tomo el límite, voy a descontar que el término 1 cancela el término que está acá, y el único término que sobrevive es simplemente Q por P por R menos R', vector, dividido por 4pi epsilon 0, R menos R'. Y eso en el límite que, obviamente, en el límite que L tiende a 0 y Q tiende a infinito, eso es directamente el momento dipolar. Me queda simplemente que el potencial del momento dipolar era 4pi epsilon 0, R menos R'. Que fue lo que les anuncié en la clase pasada, que no lo hice con cuidado, pero este Taylor lo hice con cuidado, así que debieran poder identificarlo, digamos, en lo que vimos en la clase. Así que obtenemos todo esto. Entonces, no sé si alguien tiene dudas o preguntas, de todas maneras lo pueden escribir por el chat si es que no quieren preguntar, pero el potencial nos da esto hasta acá. Así que el potencial depende esencialmente de un escalar, y esto me da un escalar, y también depende del inverso. Ojo, que aquí hay un módulo, con esto me une al cubo, así que esto va dividido por el cubo, y por lo tanto me dice que el potencial en realidad va como el inverso de la distancia al cuadrado. Cuando teníamos una carga puntual, el potencial iba como 1 partido por la distancia, este va como 1 partido por la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque arriba está la distancia y abajo está la distancia al cubo, por lo tanto va como el inverso de la distancia al cuadrado. O sea, el resultado relevante que uno encuentra en este cálculo que está ahí. Ahora, ¿cómo nos va a servir esto? Lo primero que necesito entender es, la pregunta necesito entender antes de cómo va a funcionar esto. No sé si alguien tiene dudas, si no, avanzo, me pueden preguntar, si no me pueden echar. La pregunta es cómo, por ejemplo, ok, ya tengo un dipolo, por ejemplo, un neutrón o una molécula de agua, y la primera pregunta que se hace intuitiva, se hace la pregunta es ¿qué pasa con esa molécula de agua si esa molécula de agua, por ejemplo, tengo un dipolo acá, y alguien le aplica un campo eléctrico? Alguien viene y coloca un campo eléctrico en una dirección de cualquiera. Entonces, como tiene carga neta, la fuerza neta tiene que ser 0. Pero como están distribuidos en distintos lugares, lo que uno espera es que esto le aplique algún tipo de torque. ¿Ok? Pero para explicar eso, de forma más simple, lo que voy a hacer es, simplemente voy a usar dos cosas. Voy a recordar que el campo eléctrico es directamente menos el gradiente del potencial, y también voy a usar el hecho que la energía, ahora un dipolo, en este caso valdría, si que en el límite tiende a 0, simplemente debería ser la carga positiva en la posición de la carga positiva, que vale el potencial evaluado simplemente en R, ok, menos R', ok,
más el potencial, perdón, el potencial en donde está, vale R menos R' menos L, menos la carga negativa que está en la posición, simplemente R menos R'. ¿Ok? Y si desarrollo eso en Taylor, me queda que la energía vale simplemente, muy fácil, vale Q, que cuando L vale 0, se cancelan los dos términos, así que el primer término que viene es el primer término de Taylor, es decir, que me queda el gradiente de B por L. ¿Ok? Más términos L al cuadrado, que esto es la expresión. Y por lo tanto, eso me dice que en el límite, como el límite que estoy haciendo siempre, que Q tiende a infinito, que L tiende a 0, entonces me queda que la energía de un dipolo vale simplemente P por el laplaciano de B. Vale, perdón, el laplaciano, el gradiente. Pero el gradiente vale justamente menos el campo eléctrico. Por lo tanto, me queda que la energía simplemente de un dipolo es el producto del momento dipolar por el campo eléctrico. Y esto es un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque me dice lo que quiero explicar. Fíjense que esto es la energía. Ahora, un sistema físico, entonces, un sistema físico siente, en este caso, el campo eléctrico, lo que hace típicamente la naturaleza es minimizar la energía. ¿Y esta energía cómo se minimiza? Bueno, como tiene un signo menos, la única posibilidad que se minimice es que el campo eléctrico sea paralelo al momento dipolar, porque en ese caso esta cantidad vale menos 1. Y cuando son ortogonales, vale, entonces, cuando son ortogonales vale 0, y cuando son antiparalelos, vale un número positivo. Por lo tanto, el sistema se minimiza, el sistema minimiza la energía, el sistema se minimiza cuando... Entonces el sistema se minimiza, hacemos un poco más de tiza, minimiza cuando esencialmente P y E son paralelos. Es decir, que cuando tengo esa imagen que les acabo de decir, coloco un momento dipolar, coloco un campo eléctrico, físicamente lo que va a inducir es un torque. Obviamente, como tengo dos cargas, se hace la fuerza, pero ese torque va a producir un torque, y ese torque lo que va a tratar de hacer es esencialmente, bueno, si además agrego disipación, o sea, no estoy agregando aquí, pero debiera agregar, lo que debiera pasar en el sistema físico es simplemente que se vuelven paralelos. Eso es lo que le gusta hacer al sistema. La naturaleza lo que le va a gustar es hacer paralelo tanto el campo eléctrico como, en este caso, el momento dipolar. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de esto físicamente? Lo que aprendemos de esto es que entonces el sistema lo que hace es que si los momentos dipolares están desordenados, cuando le aplica un campo eléctrico hay un torque y las partículas entonces tienden a orientarse. Esto que está ahí tiene que ver con algo que aprendimos hace mucho tiempo, que es ¿por qué? Y esta es la pregunta que vuelvo a hacer, que fue una motivación, pero lo voy a volver a explicar y ahora sí lo voy a poder explicar muy bien. Entonces, motivación. La motivación es este viejo ejemplo que aprendieron cuando eran muy pequeños, pero todos aprendieron eso. Era algo que era muy entretenido, supongo. Era que uno entonces tomaba una regla de hélico, hacía fricción, y uno colocaba papel picado, y este papel picado saltaba. Esto que aprendimos de muy pequeño, entonces, es lo que quiero ahora explicar. ¿Cómo vamos a tratar de explicar esto que está ahí? De varias formas. Una es que ese papel picado me lo puedo imaginar como una cosa que tiene muchos momentos dipolares desordenados. La materia típicamente tiene carga neutra, pero puedo pensarla que tiene muchos dipolos desordenados. Vamos a ver que hay dos formas. Una es que el campo eléctrico que induce, porque esto viene cargado, porque dice fricción, el campo eléctrico que induce la regla va a hacer dos cosas. Primero, va a mostrar en el futuro que puede inducir momentos dipolares, o que la materia en cuestión tiene momentos dipolares y por lo tanto al acercar la regla se reorientan todos, pero al reorientarse todos vamos a ver que eso va a generar una densidad de carga que va a hacer que el papel salte. Eso es lo que pretendo explicar en lo que nos queda en gran parte de la clase. Entonces, para hacer eso, lo primero les voy a recordar, digamos,
que era esto a través de un experimento, y eso lo mostré una vez, pero lo voy a mostrar porque a mí me parece fundamental entender este tipo de cosas. Entonces, ahí vemos lo que hace. Entonces, voy a colocar acá el sonido. Entonces, ok, si se recuerdan, que vamos a tratar de ponerlo bajo para que no haya tanta interferencia. Ok, entonces lo explico yo, no importa, entonces va a ser esto de fricción, hasta que hemos visto mucho tiempo, eso carga el material, son dos materiales distintos, y eso entonces hace que lo que estamos viendo ahí se cargue. Posterior a eso, dice la parte interesante, va a traer ahora este material cargado sobre estos pequeños papelitos que vemos ahí, y vemos que salta. Este fenómeno que hemos visto de pequeño, de toda nuestra vida, va a ser el que quiero ahora tratar de explicar. ¿Cómo ocurre? Pero ahora cuidadosamente. No solo explicarlo, digamos, en esta forma que estamos viendo ahí, sino un poco más cuidadosamente. Este fenómeno, ya sé que lo aprendemos muy pequeño, uno lo mira no muy respetuosamente, pero es un ejemplo fundamental para entender cómo funciona la materia. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, para entender esto, lo que tenemos que modelar es la materia. Entonces, ¿cómo vamos a modelar la materia? Entonces, la materia, y este es el primer modelo simple que tenemos de materia, pero lo puede hacer más sofisticado. Voy a suponer que la materia, entonces, modelo de materia. Al final, recuérdenme, hay una parte también importante, les puedo hablar de otros modelos que se basan en lo que llamamos cuadripolos, pero esos son menos genéricos, pero este es un modelo razonable. Es decir, tomo la materia y la vamos a modelar como lo que llamamos un medio dieléctrico. Medio dieléctrico. ¿Qué quiere decir que va a ser un medio dieléctrico? Entonces, alguien me da un pedazo de materia cualquiera, y yo me lo voy a imaginar que en realidad al interior de este pedazo de materia cualquiera está lleno de dipolos. ¿Ok? Vamos a imaginar que hay dipolos por todos lados. ¿Ok? La materia tiene dipolos por todos lados. Entonces, vamos a modelar la materia, por eso hablamos medio dieléctrico. Vamos a suponer dieléctrico tiene que ver con entonces, vamos a modelar la materia como un medio que está formado por dieléctrico, que tiene que ver con dipolos, que está lleno de dipolos al interior. Entonces, materia formada por la materia, entonces modelamos la materia está formada por muchos dipolos. Eso es lo que llamamos entonces medio dieléctrico. Pero para entender esto bien, entonces van a ser como nuestras cargas básicas que forman material. Y por lo tanto, al igual como definimos antes, cuando teníamos cargas y eran muy pequeñas, tuvimos un concepto que era simplemente lo que llamábamos densidad de carga. Vamos a introducir el mismo concepto, o un pequeño volumen, acá, y cuando tome ese pequeño volumen voy a introducir un nuevo concepto que me va a permitir definir la densidad de dipolos. Eso tiene un nombre bonito, no le llamamos densidad de dipolos, le llamamos polarización. ¿Ok? La polarización, entonces, va a ser la densidad de dipolos. Entonces, colocamos polarización. Y como hay muchos P, en la notación que voy a introducir en el curso es que lo voy a colocar una flecha, pero que tiene dos palitos. ¿Ok? Polarización. ¿Y cuál es la gracia de la polarización? La gracia de la polarización va a ser esencialmente, la vamos a definir como simplemente la densidad de dipolos, es decir, que tomamos el límite, que el volumen tiende a cero, o sea, tomamos un pequeño volumen que está acá, lo tendemos a cero, y este volumen cuando lo tendemos a cero, sumamos, porque son vectores, así que hay que sumar vectores, todos los dipolos al interior del volumen, y lo dividimos por el volumen. ¿Ok? Eso que está ahí, si quieren, es análogo a decir que, si yo me pregunto cuál es si quieren, el dipolo total en el volumen B, el dipolo total en este pequeño volumen P, entonces esa fórmula análogamente me diría que la suma de eso es igual a
simplemente la polarización, ¿ok? Por simplemente, en este caso, el volumen, el de volumen. Así que eso me va a permitir reemplazar, si quieren, esencialmente, dipolos por una densidad de dipolos. ¿Ok? Por supuesto, alguien se pregunta, ¿el dipolo qué unidades tiene? El dipolo está en unidades muy simples, está en unidades de carga por distancia, es decir, que es coulomb metros, y la densidad de polarización, ¿en qué unidades está? Por supuesto, está en unidades de dipolos partido por volumen, por lo tanto, me va a quedar coulomb por metros partido por metros cúbicos, así que me queda yo por metros cuadrados. Esa es la unidad de la polarización. ¿Ok? Entonces tenemos esta nueva cantidad que es muy importante. Vamos a ver que con ella vamos a poder hacer interpretaciones y cálculos. Va a ser mucho más útil de lo que parece ser. Esencialmente, muy simple, vuelvo a insistir, tenemos un medio eléctrico, un medio que está formado por dipolos, y vamos a introducir entonces una nueva cantidad física que entonces es la polarización. Entonces la polarización lo que me dice, punto a punto, me dice cuál es la densidad, el número de dipolos que hay en ese pequeño elemento por unidad de volumen. Entonces, y ahora veamos cómo nos puede servir la densidad dipolar. Entonces la densidad dipolar nos va a servir en muchos aspectos, sobre todo para calcular. Entonces, ¿cómo nos va a servir? Entonces, la pregunta que me quiero hacer es la pregunta que quiero resolver y que me va a permitir explicar lo que vemos es que si uno coloca un campo eléctrico, uno tiene un material que tiene una polarización, esa polarización de alguna forma me va a decir cómo están organizadas las cargas, a pesar de estar neutro, tiene cargas, y esas cargas de alguna forma me va a permitir entender entonces qué es lo que pasa cuando coloco un campo eléctrico. Entonces, antes de resolver la pregunta del papel, la pregunta que me voy a hacer es un poco más simple aún, es que me imagino que tengo un medio que está polarizado, ya no coloco las flechas, sino simplemente lo reemplazo porque alguien me da como información, me dice como información, entonces alguien me da como información, me da un dato, me dice que este medio tiene una polarización. Y me la describe, que es un campo vectorial que ocupa todo el espacio. Ocupa el espacio donde está el material, afuera es cero porque obviamente no hay dipolos. Y la pregunta que me quiero hacer es, ok, si tengo un medio que está polarizado, lo parametrizo con R', me pregunto, ok, este medio, ¿cuál es el campo eléctrico que genera? Eso es porque quiero saber que si coloco una carga en algún lugar del espacio, puedo entonces saber cuál es la fuerza de interacción de una respecto a la otra. Esa es la pregunta que quiero hacer. Entonces, ¿cómo hacer eso? Entonces, para hacer esto, la forma más simple es, obviamente, puedo calcular o el campo eléctrico o el potencial, y después, entonces, le aplico el gradiente y encuentro el campo eléctrico. Así que lo vamos a hacer vía el potencial, y vamos a descubrir algo muy inesperado. Lo inesperado que vamos a descubrir es que el potencial me va a permitir tener una interpretación física más simple de lo que es la polarización, y vamos a ver que esto, que parece ser difícil, se va a transformar en algo muy, muy cómodo una vez que logremos hacer una interpretación muy que nos va a regalar esto de esta clase. ¿Cómo nos va a regalar eso? Entonces, para calcular en una posición R cualquiera el campo eléctrico generado por un medio que está polarizado, un medio que tiene muchos dipolos, ¿ok? Entonces uno diría, bueno, el potencial, ya lo sé, el potencial de un dipolo lo conozco, simplemente era PI por, supongo que hay un dipolo I, el R menos R' I, ¿ok? Y eso lo sumo sobre todos los dipolos I, y lo divido, por supuesto, por 4 pi epsilon 0, ¿ok? De R menos RI al cubo. Eso es simplemente la suma, hago la suma de lo que aporta cada uno de estos dipolos. Ahora en el límite continuo, y esa es la parte entretenida, en el límite continuo, porque son muy pequeños, esto se transforma en integral de volumen. El volumen de integración, por supuesto, es sobre el material, así que son las coordenadas primas. Me queda aquí P, pero entonces el P son muy chiquitito, lo reemplazo por un P por un P vector por R menos R', dividido por 4 pi epsilon 0 R menos R' elevado al cubo.
Entonces, eso que está ahí me dice cómo es el potencial de una densidad de dipolos. ¿Ok? Lo interesante es que, y aquí aparece la polarización, es que obviamente el dp lo puedo reemplazar por su densidad y ahora sí me queda una integral de volumen, porque en la integración tendría que ser el dp, y eso es muy difícil. Esa es la idea por cual introducimos siempre una densidad, porque nos permite transformar nuestras integrales en integrales geométricas. Y por lo tanto, el volumen, o perdón, en este caso, los integrales se transforman en este volumen, se transforman en el potencial, está integrado sobre el volumen del material, pero no es prima, para no distinguirlo del potencial, quizás es un tema más cuidadoso. Me queda que esto es simplemente la polarización, ¿ok? P con 2 puntos por R menos R', pues si son de R', las coordenadas de integración, me queda 4pi epsilon 0 de R menos R' elevado a 3, y esto por un dp. Esto es lo que me debiera poder calcular. Pero aquí vamos a empezar a hacer ayuda de las cosas que hemos ido aprendiendo, que nos va a hacer mucho más fácil de lo que parece ser las cosas. Parece ser que esto es difícil de calcular y después calcular la derivada va a ser muy complejo. Sin embargo, no va a ser así. Vamos a ver que es mucho más simple de lo que creemos si hacemos algunas identidades matemáticas. ¿Cuál es la identidad progresal? Bueno, fíjense que esto que está acá se puede escribir, se puede reescribir de la siguiente forma. Esto que está acá, eso que está acá, uno se da cuenta de que ya lo hemos calculado, sabemos algo de él, sabemos la siguiente propiedad, y esa va a ser la propiedad fundamental, que R menos R' esencialmente vale, si se recuerdan bien, eso es directamente el gradiente de 1 partido por R menos R', ¿ok? Con signo menos, cuando aplico el gradiente la coordenada R. Si aplico eso era 1 partido por la distancia, lo calculé hace mucho tiempo atrás, pero eso entonces nos permitía calcular con cuidado esta expresión que estaba acá. Simplemente colocaba las diferencias, la raíz cuadrada, me salía hacia afuera el menos 1/2, y entonces se transformaba en el 3 que está ahí, que me falta ahí, y nos daba correctamente eso que está ahí. Ahora, en vez de hacer el gradiente con respecto a R', sino con respecto a R, sino a R', esto también es una identidad matemática. Esto puede ser el gradiente, usando ahora las coordenadas R', de 1 partido por R menos R'. ¿Ok? En este caso, estoy tratando de convencerlos que también se puede usar esta expresión ahora con la otra derivada. Y esta es más ventajosa porque el P obviamente solo puede ser función de R'. La polarización está definida al interior del material, ¿no? Es ahí donde tengo que usar. Si reemplazo esa expresión ahí, fíjense que lo que me queda que entonces el potencial escalar es simplemente la integral de volumen, lo voy a escribir con más compacto así, es simplemente, ¿qué cosa? P partido por, en este caso, 4pi epsilon 0, eso es una constante de integración, no tiene nada especial, por el gradiente en coordenadas R', y 1 partido por R menos R'. Esto está acá, va a ser muy útil. Esto va a ser lo que nos va a permitir, entonces, encontrar una interpretación. ¿Por qué nos va a permitir hacer? Voy a hacer un truco matemático y vamos a interpretar y nos va a permitir entender qué es la herramienta de polarización y cómo funciona. Entonces, hasta ahí parece ser simplemente puras identidades matemáticas, nada profundo, pero veamos cuál es la profundidad de lo que estamos haciendo. Entonces, para hacer esto voy a usar una identidad matemática, ¿ok? De todas maneras, si algo no está claro, me pueden preguntar. No olvidar eso por si acaso, o lo escriben por el chat, también lo puedo ver si alguien tiene alguna duda. Entonces, lo que voy a hacer es usar la siguiente identidad matemática que nos permite entender más profundamente qué es esto. Lo que voy a hacer es esto. Recuerden que el gradiente de un escalar por un vector es igual a simplemente el gradiente del escalar por el vector más el escalar por la divergencia del vector. Esta identidad matemática es muy útil porque, si miran, tengo acá, justo tengo, en esta expresión de acá, tengo un vector por el gradiente de un escalar. Así que puedo usar la siguiente identidad matemática. Puedo reescribir esa expresión de la siguiente forma. O sea, lo que tengo es B vale 1 partido por 4pi epsilon 0, integral de volumen, ¿y qué cosa? De B con el gradiente. Pero este gradiente lo puedo reescribir en coordenadas R'. R menos R' lo puedo reescribir astutamente de la siguiente forma. 1 partido por 4pi epsilon 0,
integral de dB de qué. Y aquí ocupo la entidad matemática que acabo de mencionar. ¿Cómo la voy a ocupar? La voy a ocupar de la siguiente forma. Lo que voy a decir es que esto es como tener el gradiente que está acá, y por lo tanto esto tiene que ser la divergencia, tiene que ser el gradiente de la derivada del producto de los dos, de P partido por R menos R'. P es la densidad, es un vector, menos, entonces fíjense, tengo esta relación que está acá, simplemente la despejo, tomo esto y digo que es igual a esto, menos esto, por lo tanto esto acá me dice que es el escalar, entonces me dice que eso me queda simplemente, me queda, esto está acá, me queda que es divergencia de la densidad por el escalar, y el escalar vale en este caso R menos R'. Entonces me queda esto acá. Y esto está acá es muy interesante porque fíjense, aquí sí ya lo puedo interpretar. Esto me queda de la siguiente forma. Me queda como simplemente la integral de, esta es una integral de un gradiente, eso es directamente la integral de superficie, así que esto me queda de superficie, ¿ok? De superficie de 4pi epsilon 0, de simplemente, en este caso me queda p por la normal, ¿ok? Esa integral gradiente me queda p por la normal, porque es una integral que hay que evaluar en el borde, por eso voy a decir la normal ahí, de r menos r', menos, esta me queda una integral de volumen, esto es una superficie, la frontera por supuesto, y esta me queda una integral de volumen, ¿de qué cosa? De simplemente divergencia de p, partido por 4pi epsilon 0, r menos r'. ¿Y esto qué es? Esta es la parte importante. Esta es la parte importante. Cuando uno ve esto, uno dice, pero ¿cómo esto se parece? Antes de potenciar, cuando tenía una carga, era simplemente algo dividido por R, algo dividido por R. Ahora esto es una integral de superficie, y esto es una integral de volumen. Por lo tanto, me permite hacer la siguiente interpretación. Y esta va a ser la interpretación que nos va a permitir muchas veces entender qué es la densidad de polarización. ¿Cómo nos va a permitir entender esto? Entonces aquí viene la parte importante. Interpretación. Interpretación es la siguiente. Nos va a permitir decir que esto es igual a que si yo coloco una densidad de carga, llamamos de polarización, que simplemente esto está acá, que es multiplicar la densidad de polarización por la normal al volumen. Y también tenemos una integral que es equivalente a interpretar como si hubiera una densidad de carga de polarización, que es simplemente menos la divergencia de la polarización. ¿Ok? ¿Por qué? Si esto se fija en esas fórmulas que están ahí, lo voy a volver a escribir, pero esta va a ser interpretación profunda y ahora vamos a chequear por qué es correcto físicamente. Esto dice que cuando un medio está polarizado, en realidad es equivalente a que haya, como antes lo calculábamos, es equivalente a que haya algo simplemente como una densidad de polarización superficial, es decir, que es una integral en la frontera del volumen, simplemente un ds que queda simplemente como P. Ahora, si el n se lo coloco al ds, me queda simplemente que es una densidad superficial. ¿Ok? Si quieren así, si quieren lo puedo escribir así, sigma de p por ds, partido por 4pi epsilon 0 de r menos r'. Y lo otro que me queda es que esto es equivalente como si hubiera una densidad volumétrica de polarización, que me queda simplemente partido por 4pi epsilon 0 R menos R'. ¿Ok? Entonces el problema, si quiere, se transforma exactamente, el problema se transforma exactamente en un problema ya habíamos resuelto. Es decir, cuando un medio está polarizado, en realidad es equivalente a que hay una densidad de carga superficial que vale simplemente P por N y una densidad volumétrica que vale simplemente la divergencia de P. ¿Ok? Es eso lo que uno encuentra. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué sale este resultado? La pregunta es si lo podemos entender o no. Si un medio está polarizado, simplemente eso es equivalente a los problemas viejos, donde tengo una densidad volumétrica y una densidad superficial que se relacionan con la polarización a través de esta forma. Ahora la pregunta es, ¿cómo entender eso? ¿De dónde puedo entender esto en forma simple? Entonces, eso se puede explicar muy simple de la siguiente forma, y si entienden esto, para entender en realidad todo lo que hice antes, se trivializa cuando uno hace lo siguiente. Se lo voy a hacer un ejemplo, y eso va a ser más fácil. Imagínense que tengo un material,
Y este material voy a suponer que tiene dipolos y todo por simplicidad voy a orientar en un solo eje para que sea muy fácil. Es decir, que voy a colocar dipolos así. Y todos los dipolos los coloco siempre horizontal para poder entender lo que acabo de hacer. Y los dipolos, por supuesto, les tengo que colocar cargas. Entonces les tengo que colocar cargas más y menos. Entonces voy a colocar, si quieren, más acá. La carga. Más acá. Menos acá. Acá. Y menos acá. Menos. Entonces, fíjense lo que voy a descubrir ahora. Lo que vamos a descubrir ahora es que, entonces, en este caso, la polarización está súper bien definida. La densidad de polos son todos que apuntan en esa dirección. Porque voy de la carga, perdón, voy de la carga menos a más, apunta en la otra dirección. Hacia acá. Voy de la carga menos a más. Si ahora uno mira este material y uno se pregunta cómo son las cargas de la superficie. Bueno, acá es claramente las cargas de la superficie. En este caso acá hay solo cargas más. Y efectivamente, si yo defino sigma de polarización como P por N, fíjense que en este caso el N apunta hacia afuera, el P apunta hacia afuera. Y por lo tanto, los dos efectivamente me da que la densidad, si tengo esta densidad de polarización, me dice que en la superficie de acá, efectivamente la densidad es P por N, porque está llena de cargas positivas. Acá, por ejemplo, en esta zona de acá, se me dijera, bueno, ¿y qué pasa en esta zona que está acá? Acá, si se fijan, tengo cargas positivas, negativas, negativas. En ese caso, uno no esperaría encontrar nada. Acá simplemente el N es ortogonal al P, y por lo tanto, efectivamente, en todas estas partes que están por acá abajo o por acá arriba, uno no espera encontrar densidades de carga. Las cargas simplemente se van alternando, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y eso hace que no tengamos cargas. ¿Okay? Eso hace que no logremos ver cargas. Así que el único lugar de carga sería esta zona de acá. Y acá lo mismo. En esta parte de acá, fíjense que P y N ahora son antiparalelos. Entonces me diría que la densidad de carga es negativa. Así que simplemente cuando el medio está polarizado, efectivamente, en la superficie, en función de cómo es la polarización, ocurre un exceso de cargas o positivas o negativas, y en aquellos que no coincide el vector normal del volumen con la polarización, simplemente se cancela. Así que esto sí tiene mucho sentido. Esto me dice en realidad cuando un medio está polarizado, hay una densidad de carga superficial como consecuencia de cómo están orientados los dipolos. Y ahora uno se pregunta, ¿y por qué tenemos entonces ahora una densidad volumétrica? Porque nuestro resultado, además, nos dice que hay una densidad de polarización volumétrica. ¿Cómo interpreto este resultado acá que me dice que es menos la divergencia de P? Por supuesto, si el P varía, va a hacer que al interior, si tengo más carga, más dipolo, menos dipolo, va a haber obviamente un exceso de carga, de acuerdo a cómo esté variando P. Pero déjenme explicárselo simplemente de otra forma, aún más simple. Entonces, ¿cómo uno puede explicar eso de forma muy simple? Bueno, si uno dice el material es dieléctrico, por lo tanto la carga neta es distinta de cero. Y si la carga neta es distinta de cero, entonces, o sea, la carga neta tiene que ser cero. Entonces tengo que chequear eso. Y por lo tanto la carga total tiene que ser cero sobre el material. ¿Ok? Porque está neutro. Eso tiene que ser verdad. Y por lo tanto uno dice, bueno, la carga total, si tengo una densidad superficial y volumétrica, tiene que ser simplemente la carga superficial más la carga volumétrica. La suma de las dos me llega a la carga total. Y la carga total, entonces, ¿qué me dice? La carga total tiene que ser la superficial, pero eso es simplemente la integral de la frontera, que es simplemente la densidad superficial, así que ρ de polarización, ¿ok? En ds, más la integral de volumen de ρ de polarización, pero en este caso de volumen. Y tiene que quedar eso que está ahí, si no estamos mal. Tiene que quedar exactamente ese tipo de expresión. Y lo divertido es que, ¿qué es esto? Bueno, el primero es simplemente, lo hacemos en la otra sala.
El primero, ya lo sabemos, ya nos convencimos que era simplemente la ponización por el vector normal. Así que fácil, tiene que ser eso. Y si es eso, entonces veamos si de ahí podemos inferir por conservación de carga cómo es la densidad de carga de polarización. Vamos a ver que el resultado nos va a predecir esto que está en esta fórmula acá, que nos dice que vale eso. Veamos. Entonces nos dice que la carga total es 0. Y eso, por otro lado, nos dice que densidad de polarización vale P por N, esto por ds, más la integral de volumen de algo que desconozco, que es la densidad volumétrica de polarización por d. Pero acá, fíjense, tengo P por N, integral de superficie, ahí puedo usar, digamos, el teorema de Gauss, en este caso Gauss, hacemos Gauss, entonces esta integral se transforma en integral de volumen de la divergencia, en este caso de P, ¿ok? Por dB, eso es el resultado Gauss, y esto me queda más integral de volumen de ρ de P dB. Y de aquí, ¿qué infiero? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, si esto es igual a 0, infiero lo siguiente, que esto es válido para todo volumen que tome, digamos, incluida la superficie del material y esto, voy a inferir que esencialmente lo siguiente. Voy a inferir que ρ de polarización más la densidad más la divergencia de la polarización sobre este volumen tiene que ser 0, y por lo tanto voy a concluir un resultado bastante inesperado, es que la densidad de polarización, si la densidad superficial vale simplemente la polarización polar normal, entonces por conservación de carga, entonces encontramos el siguiente resultado. O sea, encontramos que efectivamente por conservación de carga, entonces anotamos eso, por conservación de carga, la carga es neutra, por neutralidad del material, si quieren, neutralidad, encontramos que la densidad de polarización es entonces simplemente menos la divergencia de P, de la polarización. Así que este resultado es muy relevante, nos enseña dos cosas fundamentales. Nos enseña lo siguiente, nos dice que cuando un material es dieléctrico, entonces yo tengo una cantidad que da cuenta de la densidad de polos, esa densidad de polos me regala como resultado que en realidad el material es equivalente, si yo conozco la polarización, todavía no hemos dicho cómo la calculamos, eso tenemos que también tratar de aprender cómo, pero por ahora suponemos que alguien me la da. Si yo conozco la polarización, entonces la densidad de polarización vale simplemente, a partir de la densidad de polarización podemos calcular la densidad de carga, que vale la polarización por la normal al objeto, más la densidad, hay una especie de densidad de carga al interior, que es simplemente la divergencia. Por lo tanto, ahora puedo responder la pregunta que me hice al principio, que parecía extraña, pero ahora sí la puedo responder muy fácilmente. Es decir, que si alguien me da un medio dieléctrico, ¿ok? Vamos a ver que casi todo material es dieléctrico, la mayor parte de los aislantes son dieléctricos, y me hago la pregunta, dado este material, si yo conozco la polarización es un dato, me dan esta polarización, y me preguntan cuál es el campo eléctrico en una posición R cualquiera, ¿ok? La respuesta va a ser muy simple, eso es el campo eléctrico, va a ser análogo. Entonces, eso va a ser análogo a calcular el campo eléctrico de algo que tiene una densidad superficial y una densidad volumétrica, pero eso ya lo sabemos calcular. Es decir, que el campo eléctrico va a ser simplemente, va a ser la integral, por ejemplo, la parte superficial o volumétrica, va a ser la integral de volumen de la densidad volumétrica. Eso vale esencialmente la divergencia de P, signo menos, ¿ok? Ok, aquí me va a quedar muy chiquito, así que mejor lo voy a colocar acá. Entonces el campo eléctrico va a ser, lo voy a colocar acá. Va a ser integral de volumen de P menos la divergencia de ¿qué? La divergencia de P. ¿Ok? Entonces hacer la divergencia de P, entonces por
Entonces se diferencia de P, que es la densidad, 4pi epsilon 0. Me dicen si están escuchando bien, porque hay bastante ruido afuera. Voy a cerrar de hecho la ventana. ¿Tú también? ¿Vas a cerrar? Espero que ahora escuchen un poco mejor. ¿Escuchan mejor? Sí, Pues imagínense entrar por ahí a cortar el pasto. O sea. Ya, entonces, gracias por responder. Entonces, fíjense, eso es como si hubiera una densidad volumétrica, por lo tanto nos queda que va a R menos R' partido por R menos R' al cubo. Es exactamente lo que ya sabíamos calcular antes, donde lo único que he hecho es que acá coloqué como que el material tiene una densidad de polarización superficial y una densidad de polarización volumétrica. Y la otra parte que aporta es la integral sobre la superficie, que en este caso es simplemente P por la normal, y después eso me queda dividido por 4pi epsilon 0, R menos R' al cubo, en la dirección R menos R'. Y por lo tanto, fíjense que al principio parecía algo difícil, complejo. Simplemente la polarización la podemos interpretar, y eso hace todo mucho más fácil, porque al principio tratamos de entender mucho cómo son las cargas volumétricas, superficiales, y con eso explicamos todo. Ahora cuando un material tiene polarización, introducimos la densidad de polarización, y eso es análogo a simplemente tener una densidad de carga volumétrica y superficial, y con eso entonces podemos calcular muchas cosas. Eso en realidad es lo que hacemos en la práctica. Es decir que es igual con los problemas que ya hemos resuelto, pero ahora el origen de la densidad de carga tiene que ver cómo el material está polarizado. Entonces, si alguien me da la polarización, yo inmediatamente sé calcular todo. Ahora uno se puede preguntar, ¿cómo se crea la polarización? Vamos a tratar de modelarlo. No creo que alcancemos a verlo hoy día, pero en el futuro tratar de mostrarles cómo un material que no tiene polarización, pero si le aplico un campo eléctrico, se polariza, y por lo tanto puedo calcular la densidad de polarización. Una vez conozco la densidad de polarización, puedo calcular todas las otras cosas que ya conocen, que acabo de escribir y explicar. Entonces, eso me permite, sin ningún problema, poder explicar esto que está acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de introducir un concepto que es relevante, que tiene que ver con lo que llamamos el vector desplazamiento. Entonces, ya con esto entendemos bien esta parte acá, pero uno se quiere preguntar si uno tiene de alguna forma, esa es la pregunta que va a pasar ahora, es cómo entiendo un material que tiene cargas libres o netas, vamos a definir cargas de verdad y cargas de polarización. Uno se pregunta si uno puede distinguir unas de otras. Y eso es lo que voy a tratar de hacerles ahora, tratar de explicar cómo podemos distinguir aquellas cargas que son de polarización de aquellas cargas que no son de polarización. Entonces, esto me va a permitir escribir lo siguiente. Creo que ahora tengo que cerrar las otras ventanas, se acerca por el otro lado. ¿Se escucha todavía bien? Seguimos avanzando mientras sea simplemente posible. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir un nuevo concepto que llamamos vector desplazamiento. Y este vector de desplazamiento lo damos con D y con D, una letra D, y la idea esencial, por insistir, es muy simple. O sea, la pregunta de dónde viene. Imagínense que hay un material que es eléctrico. ¿Ok? Hay cargas de polarización y hay cargas de simplemente densidad superficial de polarización. Y además coloco cargas. A esta vez sí le coloco cargas de verdad. Coloco cargas neutras, o sea, coloco un electrón por aquí, otro por acá, etc. Y entonces, la pregunta que uno se hace es, en un medio cualquiera, eléctrico cargado, en realidad es un medio dieléctrico cargado, medio dieléctrico cargado. Entonces, en un medio dieléctrico cargado, uno se hace la pregunta, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo escribo bien? ¿Qué ecuación ocupo para el campo eléctrico? No. Y vamos a ver que hay una cosa interesante, que hay un campo que de alguna forma va a ignorar el medio dieléctrico. Y ese nos va a permitir calcular más fácil la polarización, etc. ¿Cómo hacemos?
Entonces, para hacer esto, imagínense, tengo cargas y voy a encerrar las cargas en un volumen al interior del dieléctrico, un volumen B más chico que el B' del dieléctrico. Entonces voy a suponer que tengo un volumen B que es más pequeño que el volumen B', donde está el medio dieléctrico. Entonces me voy a preguntar cuál es la carga total en este volumen B. Entonces, la respuesta a esto, la respuesta es muy simple, debería ser la carga. En la carga total también nos gusta llamarlo carga neta, son palabras, ¿no? La carga neta entonces va a ser, en este caso, va a ser las cargas de verdad, las cargas, bueno, en realidad también neta, las vamos, quizás va a usar más cuidadoso las palabras. Entonces, la carga total va a ser las cargas que llamamos de verdad, o las cargas que llamamos, nos gusta usar la palabra libre. ¿Ok? No sé si sea una buena palabra, pero es el uso usual. Y también tenemos cargas de polarización. Están las dos presentes. Tenemos cargas libres y cargas de polarización. Las cargas libres son las cargas reales, las cargas Q que colocamos de verdad. También a veces nos gusta usar la palabra neta para las cargas libres. Pero el uso más usual es carga libre. Por lo menos en castellano usamos más bien la palabra libre para referirnos a las cargas que no vienen de polarización. ¿Ok? Entonces, la carga total es la suma de las cargas libres más las cargas de polarización. Por otro lado, y aquí hay una parte interesante, por otro lado sabemos que a partir de la ley de Gauss, que nos dice que el campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon 0, entonces si esto lo integramos en el volumen B, entonces encontramos que si quiero colocar epsilon 0 por acá, nos va a quedar simplemente que epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a la integral de volumen de B de la densidad de carga, y eso simplemente tiene que ser la carga total, porque para la ley de Gauss están todas las cargas, están las cargas de polarización, con no polarización, así que ahí están todas las cargas posibles que hay en el problema, están todas las cargas, no hay ninguna carga que no esté. Y por lo tanto, eso lo puedo colocar acá, eso me dice que la carga total, entonces vale epsilon por la divergencia del campo eléctrico. Y eso es igual a las cargas libres, ¿ok? Las cargas libres las puedo escribir como la integral de volumen de la densidad de carga libre o neta de dB más la densidad de carga de polarización, pero esas las conocemos. Como el volumen lo considero al interior del material dieléctrico, porque voy a tratar de encontrar leyes locales, entonces no hay carga superficial, la única carga que tengo son de volumen, y por lo tanto lo que tengo es que aquí hay que colocar menos la divergencia de la polarización. Y eso integrado por el volumen. Y fíjense de aquí, aparece un nuevo vector, algo inesperado, va a emerger un nuevo vector que va a tener una interpretación muy interesante, que es el vector de desplazamiento. Vamos a ver. Es que simplemente si tomo la última integral y la traspaso y la escribo en el otro lado, me va a quedar que esto es equivalente, ¿ok? Es equivalente matemáticamente a integral de volumen de ¿qué? De la divergencia de epsilon 0 por E. Fíjense que si esto lo paso hacia el otro lado, cambia el signo, me queda más la polarización, y eso integrado al volumen es igual a la integral de ρ libre en dB. Y por lo tanto, y esto pues, es válido para todo volumen arbitrario que contiene el volumen del dieléctrico. Y por lo tanto, esto me va a permitir encontrar algo extraño o una nueva ley que me dice lo siguiente. Es algo interesante, me dice que en realidad la integral sobre el volumen que acabamos de ver se puede escribir de la siguiente forma. Como es válido para todo volumen, entonces el volumen que contiene válido para todo volumen que contiene B', entonces encontramos que esta siguiente ley, que la divergencia de epsilon 0 por el campo eléctrico más P, entonces es igual a la densidad de carga libre. Entonces vuelvo a insistir, si es que alguien no entendió, la densidad de carga libre son realmente las cargas reales, los electrones, no son cargas que vienen de desbalance, de equilibrio donde están las cargas. Son cargas agregadas que dan cuenta que el elemento no es neutro. ¿Ok? Esas son las cargas libres. Si quieren carga libre o especificar bien, para que se entienda bien, son las cargas que le quitan la neutralidad
son las cargas que son las cargas que quitan la neutralidad. Entonces, por ejemplo, cuando tomaba esa persona la vara y hacía fricción con su cabeza, agregaba cargas libres. Y por el otro lado, fíjense que tenemos esto. Y esto que está acá lo vamos a llamar de vector de desplazamiento porque tiene que ver cómo el campo eléctrico se modifica en presencia de la polarización. ¿Ok? Esencialmente, ¿cómo se modifica? Entonces, solo un comentario más, falta un poquito, un comentario más, simplemente esto nos dice que, esencialmente, nos dice que la divergencia del desplazamiento es igual a la densidad de carga libre. ¿Ok? Esto me importa porque esta es la primera vez que escribo la ecuación de Maxwell, o una de las ecuaciones de Maxwell. Si miran el resumen que les hice, esta es la primera ecuación de Maxwell. ¿Ok? ¿Y qué significa? Solo va a ser interpretación y vamos a tratar de entender la interpretación. Entonces, imagínense si tiene un medio dieléctrico acá. Lo coloco un material. Y piensen que en todo el otro lado es vacío. Aquí coloco P. Y voy a imaginarme que el P apunta hacia arriba por simplicidad para tratar de interpretar físicamente qué es. Yo pienso que la polarización es así. Bueno, si yo dibujo el campo, fíjense que el vector de desplazamiento solo depende de solo depende de las cargas libres. Por lo tanto, no ve si un material está polarizado o no, porque no depende de la polarización. Depende de su definición, pero no de su ecuación. Por lo tanto, él solo es generado, esta ecuación me dice que lo que genera que hay un vector de desplazamiento es que hayan cargas de verdad, no cargas que estén neutras. Y por lo tanto, como no hay cargas neutras, digamos, está en todos lados. ¿Ok? Y por lo tanto, el desplazamiento aquí, por ejemplo, sería así, en esta dirección, y donde no hay materia es así. Y aquí donde hay polarización, el vector de desplazamiento es igual. No cambia. Es igual porque no siente la polarización. Sin embargo, esta es la parte interesante, sin embargo, el campo eléctrico sí siente que hay un medio que esté polarizado, porque su ecuación, de alguna forma, si la saco acá, depende de que haya P. Por lo tanto, lo que pasa, y es una interpretación divertida, es que el campo eléctrico, por ejemplo, aquí donde no hay, solo hay D, son iguales o casi iguales a alguna constante, donde no hay P, E y D son paralelos, salvo la epsilon 0, constante, me dice el campo eléctrico está así el campo eléctrico está aquí el campo eléctrico está acá, pero al interior de la polarización, el campo eléctrico está aquí, sumado más P me tiene que dar D. Por lo tanto, cuando el campo eléctrico entra en un medio dieléctrico, lo que le pasa al campo eléctrico es que se sale del eje donde está el desplazamiento y está que la suma de E más P me da D. Por lo tanto, y esta es la moraleja que espero dejarles que aprendan y que entiendan esto. Esto lo que me enseña, me dice esencialmente que cuando estoy en el vacío, el campo eléctrico y el desplazamiento son iguales. Sin embargo, cuando entro en algún material dieléctrico, entonces el campo eléctrico no coincide con el desplazamiento. El desplazamiento le da lo mismo, sigue largo, tiene la misma forma generada por la fuente, pero el campo eléctrico es el que se desplaza, ¿ok? Y de ahí viene la idea de desplazamiento, se desplaza en función de cómo es la polarización en el medio. ¿Ok? Va a ser eso entonces lo que nos va a permitir, y vamos a ver que con esto vamos a poder calcular muchas cosas, porque en realidad el desplazamiento lo calculamos como si no existieran materiales, y donde hay materiales el campo eléctrico simplemente se desplaza, se desliza, se deforma, si quieren, con respecto al desplazamiento, de acuerdo a cómo es la polarización local en el medio. ¿Ok? Va a ser eso lo que nos va a permitir entender bien la materia. Así que este B esencialmente es como el campo eléctrico, pero se corrige de acuerdo a cómo el medio esté polarizado. Va a ser esa entonces la conclusión. No sé si tienen alguna pregunta o observación, o estamos bien o estamos mal. ¿Estamos claros? O no sé si tienen pregunta. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muy bien. Traten de estudiar esto porque voy a insistir solo por la última imagen que quiero colocar. Si miran el curso, o sea, donde empezamos la página web del curso, voy a ver acá, alguna vez les dije que íbamos a tratar, no, eso les puse otra cosa. Íbamos a tratar de colocar o llegar a entender algún día las ecuaciones de Maxwell, y por primera vez creo que ya nos estamos acercando bien a las ecuaciones de Maxwell, porque voy a tratar de, acá, las ecuaciones entonces de Maxwell,
están acá. Esto es lo que describe todo lo que hemos tratado de aprender. Entonces, la primera ecuación de estas 4 ecuaciones, al fin la escribimos. Ese rho que está ahí son las cargas netas que llamamos o libres, así que tenemos por primera la primera ecuación, y poco a poco vamos a tratar de ir introduciendo los otros conceptos que nos va a permitir escribir las otras ecuaciones. Pero un cuarto del curso hemos logrado cubrir finalmente. ¿Okay? Obviamente hay que hacer cálculos, pero al menos está un cuarto de lo que queríamos aprender. ¿Ok? Así que, bueno, espero de todas maneras vernos pronto, vamos a seguir discutiendo. Si la próxima semana entonces continúa el paro, vamos a hacer un ejercicio recuperativo, no obligatorio, ¿ok? Y si es normal, entonces ahí vemos cómo lo resolvemos, ¿ok? No sé si tiene alguna otra pregunta o observación, si no, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Cuídense. Si tienen dudas, pueden escribirme o hagan las dudas al principio de la clase. Nos vemos. Cuídense. Chao.